Buenas tardes para todos. ¿Tienes un lugar favorito para orar? Algunas personas tienen un lugar favorito para orar. Allí en la oficina, debajo de un árbol. Otras opciones, el cuarto. Hay en la Biblia un personaje, y lo van a ubicar rápidamente al dar algunos detalles, que tenía su lugar favorito de oración, y era exactamente debajo de una higuera. ¿De quién estamos hablando? Natanael. Y allí estaba él orando, parece que ya había escuchado el anuncio de Juan el Bautista, señalando al Cordero de Dios, Jesús, como el Salvador anunciado. Pero él parece que no estaba seguro de si esto era realmente así. Y pedía a Dios su dirección, que lo iluminara en torno a si este tal Jesús era verdaderamente el Mesías. Entonces, hasta allá llegó Felipe. Estamos hablando del capítulo número 1 del Evangelio según San Juan. Si tiene una Biblia, busque allí en Juan capítulo 1. El relato se comienza a narrar desde el versículo número 43. Y entonces, cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice, y usted imagine lo gozoso que Felipe debe haber estado, cuando dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en su ley, versículo 45. Y también los profetas, a Jesús, el hijo de José. Y entonces mencionó una palabrita que a eso sí perturbó a Natanael grandemente. Jesús, hijo de José, ¿y de dónde era? Dice de Nazaret. No quiso decir que había nacido en Nazaret, en realidad nació en Belén. Pero entonces el prejuicio de Natanael ya tomó posesión de él. Y el versículo 46 dice que entonces Natanael preguntó, ¿de Nazaret? ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Bueno, antes de que sigas leyendo, yo no sé de qué país tú provienes, pero con toda seguridad, en la ciudad donde tú te criaste o en el país, había algunos lugares malos, ¿verdad que sí? Algunos lugares malos, pero rematadamente malos, que solamente escuchar el nombre de ese barrio, tú decías, no puede salir nada bueno de allí, por favor. Yo me crié en Caracas. Y cuando alguien decía, ese viene de la Charneca, wow, del Guarataro. ¡Oh! ¿Qué podría salir de bueno del Guarataro? Yo no sé, aquí hay varios venezolanos, ¿verdad? 23 de enero, algo bueno. Yo no sé en tu país qué barrio mencionarás o qué lugar vino a tu mente, pero en este caso Natanael dice, ¿cómo? ¿Escuché bien? Nazaret dijiste, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? No era un lugar distinguido, por cierto, Nazaret. Y entonces, qué inteligente fue Felipe. En lugar de discutir, le dijo simplemente, ven y ve. Es decir, comprueba tú mismo. Entonces fueron, y el versículo 47 en adelante narra una escena muy, pero muy especial. Dice el relato bíblico que cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, noten, no se habían conocido, teóricamente, por lo menos Natanael no había conocido en persona a Jesús, dijo Jesús de Natanael, ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces Natanael, por supuesto sorprendido, le pregunta, versículo 48, ¿de dónde me conoces? Como diciendo, yo no te conozco, nunca nos hemos visto, ¿cómo sabes de mí? Y entonces respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Era su lugar favorito de oración. Allí se encontraba él en comunión con Dios de manera regular. Lo que Jesús le está diciendo es, yo te conozco bien,
Yo sé quién eres. Te veo cada día allí en tu lugar favorito de oración. Te veo abrir tu corazón a Dios y pedir su bendición. Yo te conozco bien, Natanael. Entonces, no necesito más. Ya se olvidó de Nazaret, se olvidó de todo lo que había discutido antes con Felipe, dice el versículo 49. Entonces Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Cuántos estudios bíblicos recibió? Eso fue suficiente. ¿Cómo tú sabías de mí? ¿Cómo me conoces también? Nadie me ve cuando estoy allí debajo de la higuera orando. Tú tienes que ser el Hijo de Dios. Felipe tiene razón. Eres tú aquel de quien habló Moisés. Y aquel a quien anunciaron los profetas. Ahora, ¿qué me gusta de este relato? Bueno, me gusta que destaca uno de los atributos que yo más admiro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a explicar así. Me impacta mucho saber que este Dios, dice la Biblia, solo habló y creó. Me impacta eso. Que solo con la palabra de su poder haya creado los mundos. Eso asombra a cualquiera. Me asombra que Jesús en un momento dado en medio del mar, en plena tempestad, haya dicho, ¿recuerdan las palabras? ¡Calla! Le dijo a la tempestad, ¡calla, enmudece! Y la tempestad cesó. Eso me impacta, me llama la atención. Pero ¿saben qué? Me impacta más y me llama más poderosamente aún la atención que ese Dios que es tan poderoso sepa dónde yo tengo mi lugar favorito de oración y esté conmigo cuando yo estoy orando. Me llama más la atención y me impacta más que ese Dios conoce mis penas, mis angustias, mis preocupaciones y también las tuyas. Que ese ser tan poderoso que tiene bajo su dominio el gobierno de todo el universo y a quien ascienden las súplicas de millones de personas, quizás al mismo tiempo, que se ocupe particularmente de mí en forma personal, que todo cuanto me afecta a Él le llame la atención y que nada de lo que me preocupa para Él pasa desapercibido. Eso me impacta más. No sé qué piensas tú. Pero en esta mañana, usted recuerda que nos arrodillamos a orar. A ver, Ela, yo no capté bien el nombre de la señora por quien estábamos orando. ¿En mí? En mí. ¿Y el hijo o la hija? Johnny. Ah, Donovan. Bueno, ¿saben qué? Mientras oraban Ela y Tommy, ¿cuántas otras oraciones se han elevado a Dios simultáneamente? Millones, literalmente. Pero yo te quiero decir, Ela, yo sé que en tu corazón este caso es muy especial, que Dios ya oyó esa oración, que ya ese caso antes de nosotros orar está en las manos de Dios, porque en mí, aunque sea una sola entre millones, es muy especial para Él. Solo por ella, solo por ti, habría venido Jesús a esta tierra a sufrir todo lo que sufrió y finalmente morir en la cruz. Solo por ella, solo por ti. Y eso me impresiona más que un Dios poderoso que no se interese por mí. Pero aquí que este es un Dios no solamente poderoso, sino sumamente amoroso. Y cuando yo veo que ese Dios se reúne su poder con su bondad, digo, no necesito más. No necesito más. Hay una cita de este libro que me gusta tanto, otras veces lo he citado, es El deseado de todas las gentes, y la página, si no recuerdo mal, es la 445. Escucha esta preciosidad. Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por todo el mundo. El pastor conoce sus ovejas, ¿sí o no? Y las ovejas lo conocen a él. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas.
Nos conoce a todos por nombre. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Sergio. Jesús te conoce por tu nombre y te llama Sergio. Y no se confunde. Y sabe dónde vives. Y conoce tu familia, tu lugar de trabajo. Y más importante aún, conoce lo que aflige tu corazón. Pero no solamente conoce, porque ¿de qué serviría que solamente conociera, verdad? ¿De qué serviría que solo conociera? Si tú vas conmigo rapidito, porque es un corto paréntesis, al libro de Éxodo, y pareciera que estoy dando un salto hacia atrás muy grande, pero para entender lo que estamos tratando de decir. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba solo en el desierto y vio una zarza? ¿Qué cosa tan peculiar había en la zarza que llamó la atención de él? Porque en el desierto que una zarza ardiera no era un espectáculo tan infrecuente, era común. Pero esta zarza, dice la palabra, Éxodo capítulo número 3, ardía, pero no se consumía. Y esto le llama la atención y Moisés dice, ¿qué es esto? Voy a ver qué es esto. Si ya ubicaste el libro de Éxodo, capítulo 3, y el versículo es el 3. Dice Moisés, iré a ver ese gran prodigio, o sea, esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Nada menos cuando se acerca, tuvo un encuentro con Dios. ¿Recuerda usted? Para muchos, allí comenzó el Éxodo. Allí comenzó el Éxodo. Y entonces Dios le dice, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de Abraham. A ver, ¿qué más? Dios de Isaac. Dios de Jacob. Moisés cubre su rostro porque tiene miedo y lo que va a escuchar ahora es de verdad alimento para el alma. Porque su pueblo está siendo afligido. Esclavos, objetos, herramientas de trabajo bajo el poder egipcio. Y no durante un año, durante muchos años. Y entonces Dios le dice a Moisés, escucha bien, versículo 7 del capítulo 3, y el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto. Luego, he oído el clamor. Vayan tomando, he visto, ¿y qué más? He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco, wow, he visto, he oído, conozco lo que mi pueblo está sufriendo. Nadie me va a informar, estoy al tanto de las agonías y las aflicciones de mi pueblo. Dios conoce tus aflicciones, Dios sabe lo que te quita el sueño, Dios sabe qué angustia tu corazón, lo sabe todo. Pero no solamente lo sabe, he aquí la grandeza de este Dios. Porque el versículo siguiente dice, y he descendido. Ahí está. No solamente estoy al tanto de lo que está pasando, dice, y he descendido. En otras palabras, voy a tomar acciones. A librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel, la tierra del cananeo, etcétera, etcétera. Por tanto, yo te envío a Faraón. Y entonces Moisés dice, Señor, ¿quién soy yo? Versículo número 11, ¿quién soy yo para enfrentar a un imperio? Recuerde que Moisés es un fugitivo de la justicia en este momento, ¿sí o no? Moisés en ese momento era un fugitivo de la justicia. Había matado a un egipcio, a un capataz egipcio, que estaba golpeando a un hebreo. Y Moisés huye por su vida. Dice, ¿quién soy yo? Ya nadie me conoce allí, perdí poder, no tengo influencias en la corte, soy un perseguido de la justicia. Entonces Dios le dice, tú tranquilo, versículo 12. Dios respondió, ve porque yo estaré contigo. No necesitas más, no necesitas más. Yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te envío.
cuando haya sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. En otras palabras, para Dios era un hecho, era cuestión de tiempo nada más, era cuestión de tiempo. Ya era un hecho la liberación. Pero lo que más me llama la atención, yo no sé qué problema aflige tu corazón, pero hay algún problema, ¿verdad que sí? Porque nadie puede decir aquí, estoy libre de toda preocupación. No, Señor, que si no es una cosa es otra, ¿verdad que sí? Si no es una cosa es otra. El Señor ya lo dijo antes, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice Él, yo he vencido al mundo. No sé qué aflicción, una enfermedad en la familia quizás, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas matrimoniales, un hijo que está rebelde, no sé qué será, pero hay algo que sí sé. El Señor ha visto tu aflicción. ¿Qué más? He visto, ¿qué más? He oído tus súplicas. ¿Qué más? Conozco lo que estás viviendo. Y aquí la parte que me gusta, dice, y he descendido. Es decir, voy a hacer algo al respecto. En mi cronograma, sí. No es cuando tú consideras que debo actuar, es cuando yo considere conveniente actuar. La respuesta vendrá, la liberación vendrá, cuando tú más lo necesites. En el momento oportuno, en el momento de Dios. Un Dios que conoce a sus hijos, que los conoce individualmente, que los conoce por nombre. De hecho, no seguí leyendo la cita, pero podríamos concluir. Dice, nos conoce a todos por nombre. No hablábamos de Sergio. Conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Y ahora escucha esta preciosidad. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. ¡Wow! Te conoce también y te ama tanto como si tú fueras la única persona en esta tierra por la cual Jesús murió. Lo cual significa que si tú hubieses sido el único pecador, la única pecadora necesitada de un Redentor, solo por ti Jesús habría muerto. Amén. Solo por mí lo habría hecho. Eres valioso, eres valiosa delante de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No hay mayor honor. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio bíblico. Vamos a pensar un poquito. He dicho que me llama poderosamente la atención que Dios pueda ocuparse de mis asuntos personales e interesarse en ellos. Vamos a pensar en la Biblia de ejemplos, digamos el Nuevo Testamento, en los cuales Jesús hizo algo por alguien a quien nadie estaba prestando atención, a quien nadie consideraba digno o digna de que el Señor hiciera algo por ella o por él. Ejemplos como el de Natanael, que el Señor lo vio, lo veía, cuando él solito oraba sin percatarse de que no estaba orando solo, porque los ojos de Dios estaban sobre él. Vamos a ayudar un poquito para darle la pista. Estoy pensando ahora en una viudita pobre que un día va al templo, ya se imaginan, y el Señor nota, como todo el mundo nota, que hay quienes están dando cantidades abundantes y elevadas de ofrenda. Y por supuesto, ¿quiénes llaman la atención? Bueno, ellos daban la ofrenda de tal forma que la gente se fijara en ellos. Y daban mucho. Pero ese día, la atención del Señor se fijó en una viudita. Que Lucas, cuando hablaría, dice, era muy pobre. Y tan pobre era, a ver quién recuerda cuánto dio. 2 moneditas de cobre. Hoy diríamos 2 centavitos de dólar. Y el Señor dice, ella dio más. Ella dio más. Porque ella, por cierto, que no quería que nadie la viera. Porque ¿cuánto estaba dando?
No quería que nadie la viera. Mientras los demás hacían despliegue, ella 2 centavitos medio escondida, pero el Señor la estaba viendo, porque son las cosas que Él percibe. Y entonces públicamente, si quiere leerlo, Lucas 21, a partir del versículo 1 se relata el evento y dice, en verdad, versículo 3, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus sobras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Aún tus esfuerzos más pequeños, Él los nota. Y tú dices, quizás no estoy haciendo suficiente por Dios. Dios se agrada de lo poquito que estás haciendo. Claro, si puedes hacer más, haz más. Si puedes dar más, da más. Pero Dios se agrada aún de esos pequeños pasos que estás comenzando a dar. Él se da cuenta de que tú estás luchando. Oye bien, tú dices, no puedo con esta tentación. No puedo. Pero estoy tratando, Señor. Pues, he aquí la buena nueva. El Señor se agrada aún de tus pequeños esfuerzos para vencer esa tentación. Haz todo lo que puedas y Él suplirá lo que tú no puedes hacer. Él nota, Él se da cuenta. Y esta viejecita, la imagino viuda, viejecita además, muy pobre. Bueno, ¿saben qué? ¿Cuánto fue que dio? 2 monedas. Ahora, a través de los siglos, gracias a que este relato quedó registrado en la Escritura, ¿cuánto dinero habrá entrado a la iglesia por la inspiración que esta viudita nos ha dado a todos? ¿Cuánto dinero? Dio 2 centavos entonces, pero desde aquel entonces hasta acá, imposible contar. El dinero que ha entrado porque este ejemplo nos ha inspirado a dar más de lo que inicialmente quizás queremos dar. ¿Ok? Dijimos que era un ejercicio bíblico. Ahí está Natanael orando sin que él sepa que Dios lo mira cada día. Aquí está la viudita dando 2 centavitos. Pero Dios ve ese esfuerzo y aprecia el esfuerzo y lo destaca. ¿Algún ejemplo más? Un cortejo fúnebre avanza. Quien está en el ataúd es el hijo único. ¿Se acuerdan? De una viuda. Murió el esposo, ahora muere su único hijo. Jesús no está en el trayecto del cortejo, pero Él nota las lágrimas de la mujer. Nota las lágrimas. Y usted conoce el relato, ¿verdad que sí? Se acerca hasta el lugar, toca el féretro y ¿qué le dice al muchacho? Al cadáver, mejor dicho. Si te digo, levántate. Y entonces, ya vivo, lo entrega a su madre. Lo entrega a su madre. Se fijó en las lágrimas de la mujer. Otro ejemplo. Vamos. Lucas 7. A ver, díganos, ¿de qué trata? Lucas 7. Ok, yo no soy digno de que entre. Y él dice, solo di la palabra. De paso era un centurión romano. Lo cual nos dice, como estudiamos en la lección esta mañana, que Dios no hace distinción. Dios no tiene favoritos. No importa tu nacionalidad, tu condición social, tu estatus o grado académico. Dios nos ama a todos por igual. Era romano. La mujer enferma del flujo de sangre. He aquí el caso de esta mujer. 12 años con ese padecimiento. Era mujer, el hecho de ser mujer en aquel entonces ya significaba que el estatus social era más bajo. Además era muy pobre porque la Biblia dice que había gastado ¿cuánto? Había gastado todo, o sea, mujer y además pobre. Pero además tenía un flujo de sangre que según el Antiguo Testamento la convertía de inmunda. Mujer, pobre e inmunda. Bastó que tocara el borde del manto del Señor para que su flujo, su enfermedad se curara. ¿No decimos amén? Miren los ejemplos. Los 2 ciegos, uno de ellos era Bartimeo. No sé si han leído este caso. Este es un caso que a mí me llama mucho la atención porque es el de un
Hombre de la mano seca, le llama la Biblia. Era un hombre con una parálisis en una mano, y la versión Dios habla hoy dice, era un hombre tullido. Ese hombre va a la sinagoga un día sábado. Jesús está allí, o sea que había mucha gente. De todos los que había en esa mañana en la sinagoga, ¿quién salió favorecido con un milagro del Señor? ¿Quién se iba a fijar en un hombre con la mano seca? De todos los que estaban allí, algunos de ellos muy influyentes, bien vestidos, maestros de la ley, ¿quién iba a poner sus ojos en un hombre paralítico? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y esto es lo que me llama la atención de Él. Que Él tiene ojos para ti y para mí. No importa nuestra condición social, como hemos dicho, no importa cuál es nuestra necesidad. Nunca pasamos inadvertidos ante el Señor. Y ahora quiero dejé para el final intencionalmente el caso que más me llama la atención. ¿Personaje favorito de muchos? ¿Zaqueo? ¿Suena familiar, Zaqueo? Díganme ustedes ahora, de acuerdo a lo que han escuchado, ¿por qué este caso encaja perfectamente en lo que venimos diciendo? Un Dios que no tiene favoritos, un Dios que por igual bendice a sus hijos independientemente de sus condiciones o circunstancias. ¿Quién era Zaqueo para empezar? Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero no cualquier cobrador de impuestos, era jefe. ¿En dónde? En una ciudad llamada Jericó, rica, tránsito de muchos mercaderes. Pero ahora díganme ustedes, ¿por qué dice la Biblia? Y podemos ir a Lucas 19, que está cerquita ahí. ¿Por qué dice la Biblia que este hombre era rico? Lucas 19, 1 y 2, Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. Publicano significa cobrador de impuestos. A ver, por favor, ¿cómo un cobrador de impuestos puede ser rico? ¿Escucharon eso? Así sin mucho rodeo, ¿no? El pastor dice, un hombre cobrador de impuestos llega a ser rico robando. ¿Y de qué otra manera? O sea, ¿qué cobrador de impuestos llega a ser rico con el sueldo mensual o quincenal que recibe? ¿Verdad que es imposible? Por eso es que en algunos países, en tiempos de elecciones, cuando viene la repartición de puestos, algunos dicen, no quiero ningún ministerio, no quiero ninguna embajada, ponme ¿dónde? En un peaje, en una aduana. Ponme, ¿pero cómo? Eso es un cargo muy bajo. Usted sabe por qué lo quieren. Dame una aduana, dame un lugar donde se cobren impuestos. Bueno, él era un cobrador de impuestos y era rico. Ya podemos imaginar cómo había adquirido su riqueza. Pero además de rico, era muy impopular. ¿Por qué? Bueno, porque los cobradores de impuestos eran odiados literalmente. En el caso de los judíos, interesante este caso, los que cobraban impuestos eran también judíos, pero los cobraban ¿para quiénes? Para enriquecer las arcas de Roma. Así que doblemente odiados. Por un lado, se aprovechaban de su cargo para cobrar más de lo debido y con eso se enriquecían, pero a la vez servían al imperio invasor, que eran los romanos, doblemente odiados. Y en el caso de Zaqueo mucho más porque era el jefe. Y aquí que se entera que un día Jesús pasaba por Jericó. Versículo 3. Zaqueo procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Corriendo, se adelantó y subió a un sicómoro. Ahora, párense ahí un momentito. En esta cultura no era bien visto que una persona mayor corriera. Los ancianos, los ya maduros de edad, no corrían. Y mucho menos se suben a un árbol. ¿Y qué revela entonces este hecho? Un anciano corriendo y subiéndose a un árbol. Bueno, lo que quiere decir es que
Así eran las ganas de ver a Jesús. Pero ocurre algo interesante. Él quiere conocer a Jesús, pero resulta que Jesús ya lo conoce. ¿Ah? Ya lo conoce. ¿Cómo sabemos? Porque dice el relato, versículo 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, o sea, el lugar donde está el árbol y está Zaqueo, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. ¿Qué necesidad? En medio de una multitud. Porque había una multitud. Lo sabemos. Porque ya para este entonces Jesús es muy famoso. Ya ha hecho muchos milagros, incluyendo se cree que ya para este momento ha resucitado a Lázaro. Imagínense ustedes cuando el pueblo escucha que Jesús viene al pueblo, a Jericó. ¡Oh! Un algarabío. Tiene que haber habido una multitud muy grande. ¿Qué necesidad tiene Jesús en medio del alboroto mirar hacia arriba? ¿Por qué crees tú? Es que Jesús sabía que ahí estaba Zaqueo. Es más, no creo que estoy forzando el texto si digo que los ojos de Jesús, en medio de la multitud, así como los ojos de Zaqueo estaban buscando a Jesús, los ojos de Jesús estaban buscando a Zaqueo. Y ahora voy a agregar un elemento que está en este libro, que se llama El deseado de todas las gentes. Si lo tienes en tu casa, puedes leer todo el capítulo, es el 61, y la página es la 507, pero aquí dice, ¿sabe qué? Que Zaqueo había escuchado la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién recuerda, entre otras cosas, qué predicaba Juan el Bautista? A los cobradores de impuestos les dijo, no cobren más de lo debido. ¿Se imaginan a Zaqueo estando allí, pequeñito como era, y escucha que Juan, que no lo conoce, dice, hey, cobradores de impuestos, no cobren más de la cuenta? Dice, ese es conmigo, me está hablando a mí. Pero además Juan dice arrepentido. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dice este libro que cuando él escuchó esa predicación, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón. Y dice más, escucha esto, dice, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre que parecía ser. Y bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. La cita es larga, pero hay dos cosas más allí interesantes. Dice una, sin que nadie lo supiera, Zaqueo comenzó a devolver dinero a la gente a la que había robado. Nadie sabía, bueno, nadie excepto ¿quién? Excepto Jesús. Jesús sabía lo que estaba pasando en ese corazón. Seguía rodeado de enemigos, impopular, nadie lo quería. Nadie quería ser amigo de Zaqueo. Nadie excepto. Y esto sí que me gusta a mí. Con esta parte voy a terminar. Pero antes una historia. Se cuenta que en los días de Abraham Lincoln, era muy común en tiempos de la guerra civil, la guerra de secesión, que él recibiera muchas solicitudes para indultos. Soldados condenados a muerte por distintas razones y ahora estaban pidiendo misericordia. Pero cuenta el relato que un día llegó a su escritorio una solicitud muy extraña, porque venía sin ninguna recomendación. Por lo regular, esas solicitudes de indulto, que era para alguien condenado a muerte, venían acompañadas por recomendaciones. Fulanito de tal merece vivir, porque esto y aquello, y recomendaciones de generales, de familias, de gente influyente. Pero Lincoln se asombra de que esta solicitud viene sola. Entonces él pregunta, ¿por qué esta solicitud de indulto es perdón para alguien condenado a muerte? No trae ninguna carta acompañante. Entonces uno de sus asociados le dice, señor presidente, porque este soldado no tiene amigos. Entonces dice el relato que Lincoln se queda pensando y dice, ¿saben qué? Si no tiene amigos, entonces yo voy a ser su amigo. Yo voy a ser su amigo. Y escribe,
perdonado. Yo voy a ser su amigo. Eso significaba que podía granjearse el malestar de sus generales. ¿Por qué ha de perdonarse a ese soldado? Solo porque el presidente así lo desea. ¿Qué ha hecho para merecer el perdón? A Lincoln no le importó. Simplemente dijo, está perdonado. Si no tiene amigos, yo voy a ser su amigo. Algo parecido ocurrió en la vida de Zaqueo. No tenía amigos. Y el Señor dice, ¿sabe qué, Zaqueo? Bájate de ese árbol. Vamos a la Biblia, capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo. Oh, lo llama por nombre. A ver, dígame a alguien, ¿cómo supo el nombre? ¿Cómo supo el nombre? ¿Cómo supo el nombre? No solamente ve hacia arriba, donde sabe que Zaqueo está, lo llama por nombre, pero, lo más grande, desciende, porque hoy me hospedaré en tu casa. No, no puede ser, no puede ser. Primero que todo se está autoinvitando. ¿Cómo tú dices, mira, hoy me voy a quedar en tu casa si tú no conoces a esta persona? Pero Jesús le habla como hablan los viejos amigos. Oye, Zaqueo, bájate de ese árbol porque mira, hoy me voy a hospedar en tu casa. Oh, por Dios. Así se tratan los buenos amigos. Zaqueo ya era conocido por Jesús. Ya Jesús sabía lo que estaba pasando en su corazón. Por eso le dice, me voy a hospedar en tu casa. Él descendió, lo recibió gozoso. Y el versículo 7 no nos sorprende, por supuesto. Dice allí, al ver esto, todos murmuraron. ¿Quiénes murmuraron? Oh, toda la gente, la multitud. ¿Pero por qué murmuraron? Porque está tomándose el atrevimiento de violar todas las convenciones sociales. ¿Cómo se va a quedar este maestro que dice que viene en nombre de Dios en la casa del hombre más, no solamente pecador, corrupto? Estás buscando la palabra. Más corrupto de la ciudad. El que se ha enriquecido a costa de los pobres. ¿Cómo se va a quedar? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo se pone de pie y ahora escuchen esto, si en verdad había sido transformado el hombre, no tenía que devolver tanto dinero, pero él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. No tenía que devolver tanto, pero ella es la evidencia de un corazón transformado. Y ahora, como dicen, ¿cómo se llama la parte que va encima del cake? La guinda. O sea, es como la guinda en el cake. No digo la traducción de cake porque en algunas partes la traducción puede sonar ofensiva. Pastel quizás, suena pastel. ¿Verdad? La guinda en el pastel dice, entonces Jesús, mire esto, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Jesús es la salvación. En otras palabras, hoy la salvación ha venido a la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquel a quien ustedes están condenando, ese es su hermano. Ese es su hermano. Ese es también mi hijo. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo, el amigo de los pecadores. Así le llama la Biblia. El amigo de los pecadores. Y en esta mañana, ya esta tarde, perdón, yo quiero decirte, para terminar, que doy gracias porque ese Dios ve nuestras aflicciones. A ver, ayúdeme. Ve, pero además de eso, escucha, oye nuestros clamores, oye nuestras súplicas. Conoce todo lo que nos quita el sueño y nos aprieta el corazón. Y lo más importante es que ese Dios no solamente ve, no solamente escucha, no solamente conoce. Hoy aquí ese Dios ha descendido.
y algo va a ocurrir en tu vida. Algo va a ser, no sé cómo, no sé cuándo, pero algo va a ser, porque tú eres su hijo, su hija amado, tu hija amada. Y el que te toca, dice la Biblia, toca a la niña de sus ojos. Somos muy especiales para Él. Y yo quiero simplemente terminar diciendo que quiero alabar y glorificar el nombre de ese Salvador. Y escucha bien lo que voy a decir. Que entre su reputación, que arriesgó en el caso de ponerse al lado de Zaqueo, entre su reputación y la salvación de Zaqueo, él prefirió la salvación de Zaqueo, arriesgando su reputación. Porque colocarse al lado del hombre más despreciado del pueblo, un criminal prácticamente, un ladrón, porque sabía que en su corazón había algo bueno, era arriesgar su reputación. Y doy gracias porque entre su reputación y mi salvación, él prefirió mi salvación. ¿Cuántos en esta hora quieren decir gracias a Jesucristo? Porque entre tu reputación y nuestra salvación, tú escogiste la salvación. Vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar alabando el nombre de nuestro Señor con una oración de gratitud. Porque Él es un Dios que ve, Él es un Dios que escucha, que conoce lo que afecta a sus hijos, por más mínimo que sea, y un Dios que está dispuesto a actuar para salir en nuestra defensa y suplir así nuestras necesidades. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, alabado Señor y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre. He aquí tu pueblo de pie, Señor, diciendo gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús, porque lo arriesgaste todo por nosotros. Porque al colocarte del lado de los marginados, de los pobres, de los oprimidos, echaste tu suerte, Señor, con lo que aquellos líderes del pueblo consideraban indigno. Pero al hacerlo, Señor, nos enseñaste la gran lección de que ningún ser humano es indigno para ti. De que todos somos importantes. De que no importa cuál sea nuestra nacionalidad, nuestro grado de cultura o académico, nuestra posición económica, Señor, igualmente nos amas a todos. Y ahora quiero pedirte en forma muy especial que si hay alguien en esta hora, Dios, que está pasando por un momento realmente difícil, tú le des a esta persona la seguridad de que no está sola, de que en todo momento tú vas a estar a su lado. Sea en el trabajo donde el conflicto está planteado, sea en la comunidad, sea en la corte judicial, que tú estarás allí a su lado para defenderlo o defenderla. Y especialmente queremos decirte, Señor, que nos sentimos muy importantes al pensar en la idea de que te ocupes de nosotros. Porque realmente, Señor, hemos escuchado que no valemos, pero el hecho de que tu Hijo se haya hecho como uno de nosotros y haya arriesgado tanto, al final muriendo en la cruz, nos dice que somos tus hijos amados. Queremos, Señor, levantar nuestra frente y en esta hora glorificar tu nombre y decirte que estamos a tus órdenes para que nos uses como tus instrumentos, para que todo el mundo sepa que Dios es amor. En el nombre de Jesús nuestro Señor pedimos estas bendiciones y pedimos también la bendición por los alimentos que hemos de consumir en unos minutos, que sean de provecho para nuestros cuerpos, que sirvan para restaurar nuestras energías físicas y que así, Señor, como el alimento espiritual nos ha alimentado, este pan material también nos nutra. Por Jesús lo rogamos. Amén.